Bueno, don Pablo Casado, bienvenido. Buenos días, Federico. Bueno, hemos tenido este fin de semana muchísimas noticias. Está el viernes, Rivera dio el giro al centro izquierda. Ayer, apoteosis en Vista Alegre. Y anoche estaba yo, camino ya, no digo de los brazos de Morfeo, porque, no sé, sería como trans Morfeo, ¿no? Pero vamos, a punto de dormirme cuando me llega la noticia del número 2 de Madrid. Y yo primero pensé que era la señora de Ferreras. Digo, caramba, ni Rosa Díez ni nada, ha ido directamente a entenderse con la izquierda. Y es Ana Pastor de Rajoy. Bien, la gran cuestión es, ¿qué queda del proyecto de renovación de Pablo Casado? Porque en los últimos tiempos, en el último mes, por ejemplo, lo que hemos visto en el País Vasco, lo que estamos viendo en Galicia, lo que vimos en La Vanguardia, lo que aparece ahora en las listas de Madrid, pues puede ser una continuidad con un cierto PP, no el único, no el que reivindicaba Pablo Casado cuando ganó el Congreso, al PP que, digamos, ahora vuelve de alguna manera a las listas y a los puestos importantes, porque el número 2 en Madrid siempre tiene un simbolismo muy especial. El anterior fue Suárez y Llana. Ya lo comenté, no en términos muy favorables, en fin. Pero esto tiene otra lectura que usted sabe que se va a hacer. Tanto en Ciudadanos como en Vox tengo la impresión de que estarán encantados de ese giro, no sé si al centro o al pasado, que ha hecho usted. Imagino que desde el punto de vista electoral eso tiene una lógica, porque los políticos se mueven con las encuestas en la mano. Pero desde el punto de vista de la comunicación, del mensaje político, ¿esto cómo nos lo explica? Yo en mi congreso lo que planteé, y fui el único candidato que lo dije, es que yo estaba orgulloso de la historia del Partido Popular, desde Aznar, con el que trabajé, y Rajoy, con el que también trabajé. Creo que las tres exministras que se presentan son una buena muestra de colaboración con los dos expresidentes. Ana Pastor fue subsecretaria de Interior, de Educación y ministra de Sanidad con Aznar, y ministra de Fomento con Rajoy. Elvira Rodríguez, llamada Mrs. Maastricht, era la mujer de hierro, directora general de los presupuestos del Milagro Español del 96, secretaria de Estado de Presupuestos, luego consejera de Infraestructuras con Esperanza Aguirre y ministra de Medio Ambiente, sí. Isabel García Tejerina, secretaria de Estado de Aznar y ministra con Rajoy. Yo creo que son tres mujeres que han sabido gestionar en los momentos difíciles en los que la izquierda deja destrozada a España y que ya estaban además, por lo menos Isabel y Ana, en mi equipo. Ana como vicepresidenta del Congreso, Isabel como vicesecretaria, y que estoy tremendamente orgulloso de que hayan dado el paso para acompañarme en la candidatura de Madrid. Eso se acompaña con las personas que han vuelto al partido, como Cayetana Álvarez de Toledo, personas que han pasado a la política, como Pablo Montesinos, o personas de una generación como la mía, como Almeida, Ayuso o Teodoro García Gea. Porque al final esto es como el fútbol, hay que tener canteranos, y hay que tener experiencia, hay que tener Zidanes y Pavones. Y no es que en las pasadas elecciones yo diera por bueno quien decía que habíamos descapitalizado el partido. Ahí están las listas del Parlamento Europeo, del Congreso y del Senado. Ya había en esas listas 10 exministros de ambos gobiernos. Bueno, prácticamente acabó usted con el cementerio y con los elefantes. Y casi 10 exsecretarios de Estado, que la gente les conoce menos, ¿no? Mario Garcés es uno de ellos. Pero creo que es lo que necesitamos ahora. Hay una crisis que ya está en ciernes. Yo el sábado en una convención económica en la que también vino Daniel Lacalle, nuestro secretario de Economía, una persona que también ha colaborado en la política desde fuera, Manuel Pizarro, o vino también Miguel Arias Cañete, una persona respetada y lleva en política desde el año 82. Lo que decíamos es que hay que anticipar una crisis para que no nos pase como nos pasó en el 96 o en el 2011. Y yo creo que ahora mismo lo que hace falta es dar confianza y también solvencia en la experiencia de gestión. Yo tengo las ideas muy claras en materia económica. De hecho, ante la sorpresa de la prensa especializada, hemos mantenido nuestra propuesta de revolución fiscal, con la supresión del impuesto de donaciones, de sucesiones, de patrimonio, con la bajada del IRPF por debajo del 40%, del impuesto de sociedades por debajo del 20% y la exención al ahorro en planes de vivienda, de ahorro y de pensiones. ¿Por qué? Porque si llegamos a tiempo, en 10 de noviembre, evitamos la crisis que ya Pedro Sánchez reconoce y ha bajado los brazos y ha dicho que no puede evitar. Por eso necesitábamos un equipo en el que se combinaran esa experiencia, que creo que el Partido Popular está orgulloso de ella, pero al mismo tiempo una nueva generación, que yo con 38 años, cuando me hablan de gente joven en política, bueno, pues Suárez, Aznar, Felipe, y por no hablar de otros países, con menos de 40 años lideraron su partido
y con menos de 45 llegaron a la presidencia del gobierno. Es decir, hay una generación que es la mía que ha dado un buen resultado, por ejemplo en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Pero es importante que también estemos con aquellos que ya pilotaron España en un momento de crisis brutal en esos años. De acuerdo, le compro la mercancía de la crisis económica. Pero el problema es que precisamente Mariano Rajoy es el autor de una de las frases más lesivas para la política nacional que ha habido. La economía es lo único importante. Y además lo repitió. No es lo más importante, es lo único importante. Justo cuando estaba el golpe en ciernes en Cataluña, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el adoctrinamiento en las escuelas, la persecución de los castellanohablantes en más de un tercio de España, etcétera. Es decir, la economía ha servido para no hablar de política, para una, digamos, una gestión más propia del opus de tiempos de Franco, una gestión de buenos gestores, unos gestores absolutamente extraordinarios, pero que no... Y también luego estuvieron con el cambio, es decir, tampoco que fueran monstruos. Pero lo cierto es que eso no tenía nada que ver con la necesidad, digamos, de cambio, de libertad de la sociedad española. España tiene un golpe de Estado en marcha, que tenemos ya la fecha de la Sí, Miguel Ángel sentencia. Pérez está contando en Libertad Digital que probablemente, el día 14, el próximo lunes. Es decir, el lunes, lo cual quiere decir que las filtraciones serán el viernes. Bien, en una semana vamos a tener una sentencia que para mí pinta mal por lo que se discute. Pero ese golpe continúa. Se ha descubierto que la Generalidad tiene una estructura ya de grupos terroristas organizados a partir de un servicio de inteligencia, creo que fue usted mismo el que dijo, que ¿qué hacía un servicio de inteligencia? Una autonomía. No, es que no es una autonomía, es un Estado que ha usurpado las funciones del Estado español y que vive en pleno golpe de Estado. Y en la entrevista en La Vanguardia, cuando usted decía que no quería imponer la bandera española y estas cosas, tampoco quitarla, pero que volviera la señera, pero bueno, si hay señeras por todas partes, esteladas por doquier. Los curas de Montserrat ayer oraron por el éxito del golpe que continúa. Da la impresión de que hablar de la economía es una manera de no hablar de política, porque la política se va a poner pues bastante mal, no solamente en los pactos, tal y como aparecen en las encuestas, sino porque el golpe continuará y se van a tener que tomar decisiones. Y a mí lo que me molestaría mucho es que esta mañana recordamos todas las cosas que ha dicho usted de Pedro Sánchez, y yo creo que se quedó corto en algunas, pero que al final sea Pedro Sánchez Pérez Castejón, sea apoyado el que llega a las Cortes aprovechando que Rajoy dejó un bolso, símbolo terrible de ese PP, el que llega al poder con los separatistas, con el partido de la ETA, con el partido del golpe de Estado, el que encabece la represión, si es que es capaz de hacerlo, pero este es capaz de cualquier cosa, en Cataluña, mientras el PP dice, hombre, es que hay un informe del Constitucional que dice que, es verdad que usted luego añade la letra pequeña, pero en la letra pequeña, desengáñese, ni se leen los seguros ni las declaraciones políticas. Es verdad, la Ley de Seguridad Nacional, sobre todo el control de las cuentas de la Generalidad, son importantes. Pero es que después de eso ha habido otro golpe, el que ha descubierto García Castellón en la Audiencia Nacional, que es un golpe en el que ya la Generalidad está formando grupos terroristas con explosivos. Es decir, es que eso cambia por completo lo que podía ser una rebelión más simbólica que armada. Esto es una rebelión armada y terrorista. Y cambia por completo la posición de Pedro Sánchez. Entonces volvamos, economía y política. No, pero hablábamos de las listas. En las listas de Madrid, por ejemplo, está el exsecretario de Estado de Política Territorial, Gabriel Elorriaga. O está Pilar Marcos, que viene de FAES. O está Carlos Aragonés, el jefe de gabinete de Aznar. Lo que yo quiero decir es que el Partido Popular tiene experiencia no solo en economía, también en plantar cara al plan Ibarretxe, en aplicar el 155 por primera vez en la historia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo sobre el 155? Fue el 0,155. Bueno, se aplicó, y si no se aplicó más fue por culpa de Ciudadanos, que dijo que era matar moscas a cañonazos, y por culpa de Pedro Sánchez, que dijo que no se podía aplicar ni en la educación, ni en los medios públicos, ni en los Mossos de Escuadra. Por eso lo que estamos diciendo nosotros ahora usted es... sí que es partidario de que se aplique en esos ámbitos. Pero que se aplique el 155 y el 157 y el artículo 4 y la disposición final. Yo quiero la Constitución entera. Y lo que no puede ser es que sea
una especie de argumento electoral aplicar la Constitución. Lo que estamos diciendo es que se tiene que aplicar una vez que el Gobierno haga lo que no ha hecho. Y yo, de hecho, anuncio hoy que después de 10 días de incumplimiento de lo que dijo Pedro Sánchez, de que había que recurrir al Constitucional las resoluciones del Parlamento, si no lo hace esta semana, lo haremos nosotros, porque es una cuestión de cumplir la ley. Si no hay un recurso a las resoluciones del Parlamento, al Constitucional, que a su vez este órgano le manda un requerimiento al señor Torra, no se puede activar el 155. Lo digamos usted o lo diga yo, es como funciona la ley. Y por tanto lo que decimos es, oiga, señor Sánchez, menos mítines, recurra a esas resoluciones, le contestará al señor Torra el Tribunal Constitucional y en ese momento el Consejo de Ministros tiene que mandar el requerimiento de cumplimiento de la Constitución y ya activa ese artículo. Pero hasta entonces lo que tenemos son soflamas en mítines. Y hasta entonces, porque eso va a llevar a lo mejor un par de semanas, nosotros decimos, oiga, por lo menos aplique la ley en vigor. Y la ley en vigor son 6 que hemos comentado muchas veces aquí. La Ley de Seguridad Nacional, quítele el control de los servicios de inteligencia a la Generalitat y de los Mossos de Escuadra, porque esa Ley de Seguridad Nacional que aprobamos nosotros lo que dice es que el Estado es quien tiene la capacidad de coordinar todas las fuerzas del Estado, que no son solo policía ni guardia civil, son guardias urbanas y policías autonómicas. En segundo lugar, la Ley de Estabilidad Financiera, quítele el control de las cuentas a la Generalitat porque están malversando con mis impuestos a favor de la independencia. En tercer lugar, cierre Diplocat. La misma semana que Pedro Sánchez amenazaba con el 155, el PSC metía 2 vocales en Diplocat, que son las embajadas mal llamadas de la Generalitat para insultar a España con mis impuestos. Sí. En cuarto lugar, Ley de Inspección Educativa. Acabe con el adoctrinamiento. Quinto lugar, Ley General Audiovisual. Acabe con la propaganda pública en los medios de comunicación. Y por último, la cuestión de la Ley General Penitenciaria. ¿Cómo es posible que en Lledoners haya presos de 2 tipos de regímenes penitenciarios? Esas 6 leyes que están en vigor, 3 de las cuales las aplicó ya el Partido Popular, se tienen que poner en marcha. Y luego ya si hay que aplicar el 155, no solo hemos dicho que no vamos a poner impedimentos, sino que le hemos dicho a Sánchez que estaremos ahí para apoyarle. Pero no como él, diciendo, oiga, no, pero no aplique esto en el interior o en educación o en la TV3, no, con máxima lealtad al gobierno en funciones. Pero claro, hay que cumplir la ley y yo lo que estoy diciendo en este caso es que, hombre, la credibilidad de Sánchez, que después de 1 año y medio no ha sido investido en las Cortes españolas, sino que se debe a los votos de Junts pel Cat, Esquerra Republicana y Bildu, hombre, para mí es francamente muy poco creíble. Y es más, desde su investidura mal llamada, es decir, la moción de censura que le puso en la Moncloa, ha firmado 40 acuerdos municipales con Junts pel Cat y con Esquerra, y encima el acuerdo en la Diputación de Barcelona, máximo órgano provincial de Cataluña, con el partido de Torra y de Junqueras. Oiga, entonces, ¿qué credibilidad tiene un señor que gobierna gracias a ellos y que después de todo lo que ha pasado en Pedralbes ha pactado en más de 4 decenas de instituciones con ellos? Oiga, que no nos use como estratagema electoral. Eso sí, el Partido Popular va a ser tan leal como no fueron ellos, si tiene que aplicarlo, pero hasta entonces le exigimos que ya cumpla la ley esta misma semana. E insisto, si él no recurre estas resoluciones inaceptables que querían expulsar a la Guardia Civil de Cataluña... No es que lo han votado. Nosotros esta semana iremos al registro del Congreso y con nuestros diputados registraremos ese recurso de inconstitucionalidad al tribunal. Y este señor tan malo que según Rivera no tenía remedio, no tenía ningún remedio, el viernes volvió a tener remedio, pero no tenía remedio. Y probablemente no tiene remedio, porque es como es, pero el político es como es y va a la suya, etcétera. Pero cuando usted ayer en la entrevista en El Mundo, entrevista, digamos que le he visto más brillante en otras ocasiones, al final el mensaje general que se traslucía era, pero estamos aquí para ayudar, viene una crisis, nosotros sabemos, y si yo tengo un escaño más, no sé por qué se ha empeñado en eso del escaño. Al final aquí es el Parlamento el que crea los gobiernos, pero bueno, esas cosas que tienen los políticos. Pero en todo caso, nosotros estamos aquí para apoyar. Lo que inmediatamente se traduce, tranquilos, porque en todo caso al PP el PP ya va a guiar al PSOE por el camino del bien y de el déficit que no se dispare, la deuda pública que no aumente, que no suban los impuestos. Perdón, si hasta Vox pidió la abstención por Sánchez, si el PP es el único partido que dijo que no iba a investir a Sánchez. Y lo que dije yo ayer, y dije ayer también en Galicia, es, además lo dije con una expresión gallega, dejémonos de caralladas, de grandes coaliciones,
de abstenciones tácticas y vamos a salir a ganar y no a empatar. Y luego cuando gane el Partido Popular ya decidirá si suma con Ciudadanos, si suma con otros partidos o si tiene que pedir la abstención al Partido Socialista. Pero el problema que hemos tenido en España es que durante los últimos meses Pedro Sánchez ha tenido 4 opciones para formar gobierno. Una mayoría absoluta con Ciudadanos que yo no entiendo por qué ahora pide investirlo. La tenía con el PP. No, la más amplia era la primera será con el partido con el que llegó una investidura en el 2016, fallida. Entonces, yo he sido muy respetuoso con Rivera, quizá más de lo que han sido con nosotros. Pero, hombre, durante estos 4 meses han podido forjar una mayoría de 180 escaños y no entiendo cómo a las 48 horas se descuelgan con la propuesta triple que yo hice en el mes de abril cuando fui a la Moncloa y ahora se descuelgan con los 10 pactos muy parecidos a los 11 que yo he propuesto en los últimos tiempos y diciendo que es que puede que invistan a Pedro Sánchez. Oiga, haberlo hecho y nos hubiéramos ahorrado unas elecciones. Luego podía haber pactado con Podemos, que yo ya dije que iba a hacer todo lo posible para evitarlo. Pero bueno, es que han pactado con Podemos en 7 autonomías, 10 capitales de provincia y 10 diputaciones. Pedro Sánchez no quería pactar con nadie. A nosotros nos insultó en el debate de investidura. Dijo que quería que nos abstuviéramos para derogar las reformas macroeconómicas que han creado 3 millones de empleos gracias al PP y además para poner en marcha un gobierno progresista de izquierdas que trajera a la Cámara los presupuestos de Podemos que subían los impuestos 5.000 millones de euros. Por tanto, nosotros no podíamos abstenernos. Pero es que hasta la prensa de derechas en España nos pedía la abstención. Y yo me mantuve, completamente Hay una firme. prensa de derechas que siempre está con el régimen, digamos, del mal menor y sobre todo del IBEX y sus alrededores. Pero acabo un poco la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que decimos ahora? Lo que decimos ahora es que el PP es el único partido que puede hacer un gobierno alternativo a Pedro Sánchez. Y me baso no solo en las encuestas, sino incluso en los resultados de abril. Y me baso, hombre, en la coherencia de los partidos, porque Ciudadanos trató de investir a Pedro Sánchez en el 2016, trató de hacerlo 48 horas antes de que expirara la legislatura, y ahora ya ha dicho que podría volver a hacerlo. Y Vox, con todos mis respetos, pidió la abstención para Pedro Sánchez antes, y ahora está otra vez. Pidió la abstención? Vox dijo, y está la hemeroteca, entenderíamos que los partidos de derecha nos abstuviéramos para evitar unas nuevas elecciones, lo cual yo no lo juzgo, pero yo no lo dije. Y yo sí. Entonces, ahora sí estamos otra vez instalados en que Vox... ¿usted cree que Vox está más cerca de Pedro Sánchez que el PP? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que Vox aceptaba una abstención a Pedro Sánchez. Coger un detallito de la hemeroteca. Imagínense si tiran ustedes de su hemeroteca en las como últimas se me está preguntando semanas sobre si el Partido Popular va a facilitar una investidura de Sánchez, la respuesta es no. Y además es un no en comparación a lo que el resto de partidos han dicho. Pero yo creo que hay una cuestión aquí bastante clara. Pero déjeme decir una cosa. Acabo ya el tema de qué va a pasar en las próximas elecciones. ¿Por qué digo yo que con un escaño más el Partido Popular podrá formar gobierno? Porque yo lo que intenté es llegar a 176 escaños con España Suma, atrayendo a otros partidos que no querían que gobernara Pedro Sánchez. Y me dieron un portazo el lunes pasado. Un portazo incomprensible. Porque hasta Cayetana Álvarez de Toledo decía que dejaba su sitio a alguien de Ciudadanos. Hombre, teniendo en cuenta que Ciudadanos tiene 10 veces más escaños que el PP, tampoco era un sacrificio pero muy bien, enorme. pero nosotros haríamos lo mismo en la ciudad de Palencia, que es mi ciudad natal, donde le duplicamos en concejales y gobierna Ciudadanos. La política no es una cuestión de partidos. No sé cómo le perdonan, por cierto. Pues no me perdonan, pero son sacrificios que se hacen. Y por cierto, a lo mejor piden Palencia adrede porque es mi ciudad natal. Pero creo que España está por encima del Partido Popular. Y lo siento por mis paisanos, pero lo han entendido porque somos un partido responsable. Ahora bien, eso fue el lunes pasado. Rechazaron España Suma, donde solo con los resultados de abril hubiéramos tenido 165 escaños, a tiro de piedra de la mayoría absoluta. Como eso no es posible, yo soy realista. Y digo, hombre, ahora es difícil que sumemos una mayoría de 176 escaños. Si no es posible, con un escaño más, todo el debate ya giraría en si el Partido Popular ofrece una gran coalición, una abstención o un sistema de investidura o de legislatura. Y para eso lo que hay que pelear es a ganar. Y lo que no entiendo ahora es que, por ejemplo, hoy, que finaliza el plazo para inscribir listas electorales, yo he hecho una oferta pública a los partidos de centro y de derecha para decir, oiga, vamos a reflexionar en qué circunscripciones todos nosotros no podemos sacar escaño. Llegué a decir ayer públicamente, incluso el Partido Popular, en las provincias en las que no obtuvimos escaño y las encuestas no nos lo dan, estamos dispuestos a no presentar candidatura. Bueno, pues lo mismo le digo yo. Usted ayer, justo en vísperas de que se acabe. No, ayer y en abril, en una junta directiva que todos me la cubrieron de los medios de comunicación. Es decir, el Partido Popular está tendiendo la mano a que hagamos algo para que Sánchez no gobierne. Pero la contestación es un portazo por parte de Ciudadanos diciendo que no quieren pactar con el Partido Popular antes de las elecciones, pero sí después, a ver si me lo explican.
y un portazo por parte, no solo de Vox, sino de partidos regionalistas de la órbita del centro y la derecha, diciendo, oiga, retírense ustedes. Hombre, pero vamos a ver, usted en la entrevista ayer, ante el gesto, que ha sido un gesto de Vox de presentar un solo senador, la contestación suya es, no, es que aquí ahora lo importante no es el Senado, es el Congreso. Tampoco es que me parece una respuesta ni muy brillante ni muy convincente. Es la misma que dice Vox y Ciudadanos, que quieren cerrar el Senado. Perdona, pero claro, vamos el 1 más 1 más 1 lo que hizo es darle la mayoría absoluta al Partido Socialista. Antes el Senado, porque además puede vetar los presupuestos. Y aprobar el 155. Sí, pero puede vetar los presupuestos. Sí, Federico, pero que perdona, Federico, que un partido con 0 senadores haga la apuesta tan generosa después de haber puesto patas arriba al Senado con el 1 más 1 más 1 que dio la mayoría a Pedro Sánchez, bueno, que haga la oferta generosa. Tiene un senador y en todo por caso designación es la única autonómica, oferta pero que por usted designación autonómica. Es la única oferta que usted ha tenido. Bueno, pero eso no es una oferta. Han dicho, nosotros vamos a presentar un candidato al Senado. Bueno, pues muy bien. Nosotros lo que decimos es que la Cámara que elija al presidente del Gobierno es el Congreso. Si Pedro Sánchez sigue elegido por el Congreso, el Senado no puede hacer nada. Déjeme, mire que detesto la diplomacia, que no es lo mío. Pero a usted, ¿qué le hubiera costado decir? Si Ciudadanos quiere, nosotros hacemos lo mismo. Presentamos un senador y Ciudadanos... Pero ¿cómo vamos a hacer lo mismo si nosotros tenemos 70 senadores y Vox tiene 0 senadores y el Partido Ciudadanos tiene 4? Lo que tenemos que hacer es sumar. Usted está diciendo que ¿por qué se presentan en las provincias, hombre? Pero es muy sencillo. ¿Pero porque... usted qué quiere? ¿Que a usted le den y usted no dar? No, pues, hombre, eso no funciona así. La explicación es muy simple. El Senado, el método de elección es por cruces. Por tanto, tú puedes presentar 3 senadores de todos los partidos y cada uno elige el partido que considera, porque solo se eligen 2 partidos. El primero saca 3 y el segundo saca 1. Se acabó el tema. En el Congreso hay un problema que es la ley electoral proporcional. Y 750.000 votos de Vox no obtuvieron escaño, de los cuales 500.000 son en 26 circunscripciones en las que es imposible matemáticamente que lo obtengan, porque son circunscripciones que tienen menos de 6 escaños. Por tanto, si hay 6 partidos, en Ávila, pues podrá haber o 3-0 a favor de la derecha, como hizo Suárez, yo me queda un 0,4% de lograrlo, o un 2-1 PP-PSOE, o un 2-1 PSOE-PP, o como mucho, pongamos 3 partidos, 1-1-1, pero nunca va a haber 6 partidos. Por tanto, hay circunscripciones de 3, 4 o 5 diputados que nunca vamos a obtener en partidos que no sean el PP o el PSOE un escaño. Entonces, esa es la reflexión. Oiga, 500.000 de votantes de Vox, ¿les merece la pena que en Ávila, que en Palencia, que en Zamora, que en Guadalajara, que en Burgos obtengan sus restos de los votos un diputado de Podemos, del PSOE o de Bildu en Álava, que por 300 votos el escaño del PP se lo llevó Bildu? Esa es mi reflexión, pero yo no decía retírense, yo decía sentémonos. No, sí, le he leído. Claro, sentémonos. Es que yo que le decía a Rivera, oiga, señor Rivera, si usted dice, mire, pues yo quiero encabezar, voy a decir mis circunscripciones, que no se asusten mis paisanos, para que nadie... Imagínese, Ávila, Palencia. Hombre, no veo yo a Rivera en Ávila, ¿verdad? A Rivera no, pero a su alcalde a lo mejor sí, y es compatible ser diputado y ser alcalde. Por cierto, le voy a hacer un anuncio aquí en Es Radio. Le he pedido al alcalde de Madrid que cierre la lista por Madrid, porque es compatible y porque creo que es el símbolo de una gestión, de un abogado del Estado, talentoso, sin complejos, que está haciendo una política muy positiva. Que iba a fichar a Álvarez de Manzano, que ha sido el mejor alcalde de Madrid. Bueno, pero José Luis Martínez Almeida... alguien importante... Álvarez de Manzano, que por cierto es el modelo de Almeida. Bueno, solo una cuestión. ¿Usted se acuerda cuando dijo Aznar, hace 2 años y medio, cuando no le dejaban ni hablar en los maitines, o como, no sé, o vísperas, o como se llamara, aquellas cosas que hacía Mariano, cuando no le dejaban hablar a Aznar, todos los que le debían todo a Aznar? Yo vi cómo se hacía ese equipo, desde el 1 de abril de 1990. He visto cómo todos, absolutamente todos los que le debían toda su carrera a Aznar, no solamente no le dejaban hablar, sino que además lo insultaban. Cuando dijo, es un error pensar que un partido tiene los votos en propiedad. Totalmente de acuerdo. Cuando yo le oigo hablar a usted, da la impresión... Hoy tiene una entrevista en Expansión que dice precisamente que tenemos que refundar el centro derecha y que le parece bien la línea que hemos marcado. Sí. Con España Suma, por ejemplo, hubiéramos podido incorporar a la lista del Partido Popular a personas independientes. Yo creo que ahí hay un problema, que es seguir pensando que hay un patrimonio del voto de derecha que es del PP y que se equivocan gravísimamente, porque hay una serie de asuntos que ustedes han abandonado cuando no combaten o hacen lo que hace la izquierda, que están cubriendo Vox y Ciudadanos. Y eso
esos asuntos van a ser candentes, tendrán más o menos votos, pero mientras ustedes no quieran tratarlo, porque no tal, esos votos no son suyos. Dejaron de ser suyos hace tiempo, el día en que Mariano Rajoy dijo, y el que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya, y el que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya. Bueno, pues ahí tiene un partido liberal y un partido conservador. Pero el proyecto político del último Congreso Nacional, yo lo que dije es que quería que volvieran los que se habían ido. Sí. Quería que estuvieran orgullosos los que seguían y que quería que incluso lo que pasó en el 2000 con Aznar o en el 2011 con Rajoy, que fueron votantes socialdemócratas, que sin estar de acuerdo con el Partido Popular, o habían sacado un trabajo a sus hijos, o les habían mejorado la pensión, o ya no veían que España hacía el ridículo a nivel internacional y votaron al Partido Popular. Un voto prestado, es verdad, porque eran personas de izquierdas, que vuelvan a hacerlo. Yo creo que el PP tiene que ser otra vez la casa común del centro derecha conservador, liberal y demócrata cristiano. Y eso es muy complicado porque en todos los países del hemisferio norte europeo se ha fragmentado el espacio político. Incluso en Estados Unidos, que no puede haber fragmentación, hay un movimiento nuevo por encima de un propio partido centenario como el republicano. Y yo esa apelación la tengo que hacer a todos los lados. O sea, cuando Aznar presenta en el 96 su agenda para la nueva mayoría, por cierto, el mismo nombre que tiene la que yo presenté hace 2 semanas, lo que decía es, oiga, el Centro Reformista y Liberal, que está en los estatutos, no como otros partidos que se lo han inventado hace 2 meses, Centro Reformista y Liberal desde el año 89 en nuestros estatutos, es lo que hace falta para gobernar. Es horroroso. Bueno, es horroroso, pero ha permitido crear 5 millones de empleos en España. No es por eso, es porque era el viaje al centro de la nada. Ustedes dejaron de combatir las políticas de la izquierda y cuando después de haberlo prometido a todos los españoles y con mayoría absoluta, llegaron al gobierno y habían prometido acabar con la ley de memoria histórica y la ley de violencia de género, no hicieron nada excepto dar más dinero para que esas leyes, como dicen los cubanos, se implementaran con más fogosidad. Pero yo no creo que Vox haga mucha utilidad a los españoles hablando de lo que pasó hace 50 años en España. Perdona, yo, sinceramente, usted me parece que no vio el mitin de Abascal. No, pero a mí me hubiera gustado que usted hubiera tenido ese discurso a propósito de la reconciliación de los españoles. Pero sí es el que he tenido. Lo que he dicho es que hay que respetar la transición y la Constitución. Y hay que respetar a los muertos. ¿Qué es lo que dijo Ayuso la semana pasada, por cierto? Sí, señor, Ayuso, sí. Y hay que respetar a los muertos. Y dejar a la familia el derecho a enterrar a sus muertos, no donde mande el gobierno. Sí, pero yo, ¿cómo soy creíble con Puigdemont y con Torra si les digo que cumplan la ley y lo que dicen los tribunales y yo me pongo en contra de una sentencia del Supremo? No hay que estar en contra, hay que decir, no estoy de acuerdo. Bueno, pues entonces el señor Torra me dirá, bueno, señor Casado, usted es candidato a la presidencia del gobierno, yo no estoy de acuerdo con la sentencia del Supremo. Y ahora Torra va a ser el límite, digamos, moral de su actuación. No, ha dicho Torra porque ha dicho Torra. Yo puedo decir el Supremo cuando falla en una cuestión económica o fiscal. Es decir, mi problema es que yo necesito cumplir la ley. Ante lo de Franco, que a mí me pareció un atropello, pero no por Franco, porque aquí el único, usted presume de familia, cosa que me parece muy mal, pero el único antifranquista aquí he sido yo. Sí, por lo tanto, lo puedo decir. Totalmente de acuerdo. O sea, a mí me parece una vergüenza. Yo no viví esa época. Lo del Parlamento, lo del gobierno, este gobierno infecto, y una sentencia que dice que es urgente, algo que lleva 44 años sin hacer. Una sentencia que no es que apeste a prevaricación, es que da vergüenza leerla. Es una sentencia totalitaria, colectivista, hecha, por cierto, en la misma zona del Supremo, que no es la de lo penal, donde cambiaron en 8 días 3 veces de criterio sobre los actos jurídicos documentados. O sea, yo estoy a favor de la justicia, no siempre de la actuación de los jueces. Y este es un caso lamentable. Pero aparte de esa cuestión, la transición se hizo para que las dos Españas se reconciliaran y se perdonaran, no para que una se inventara una memoria histórica tapando la suya. Y eso es exactamente lo que dijo ayer Abascal. No se crea lo que dicen los periódicos de derechas. Si yo estaba en otro acto en ese momento, pero, el único el único partido que está defendiendo la Constitución como está, somos nosotros. ¿Y por qué tiene que estar como está? Bueno, porque yo creo que ahora mismo no está el panorama político español para forjar un consenso que permita cambiarla. Yo no veo ahora que seamos capaces de aunar la Constitución 3/5 de la Cámara para cambiarlo. Todos los españoles tienen el deber y el derecho de usar la lengua castellana, la lengua española común. Hay más de 1/3 de España donde los españoles no pueden escolarizar a sus hijos en español, incluyendo Galicia, incluyendo Baleares, donde lo impuso el Partido Popular. Por eso hemos propuesto una ley de lenguas. Sí.
Y esa ley de lenguas lo que hace es que el español es una lengua vehicular y que no podrá ser requisito en el acceso a la función pública. No, si no se y trata que la señalítica en todos los espacios públicos serán bilingües. ¿Cuál va a ser la lengua vehicular para llegar a ese mérito requisito? Porque usted dice, no, sí. Puede ser en Galicia también. Puede ser un mérito, pero no un requisito. No, si eso es en los concursos. Claro. Pero para tener ese mérito o requisito hay que poder estudiar en español. No se puede estudiar en español en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, por supuesto, en el País Vasco, ahora en Navarra y tampoco en Galicia. Entonces, usted me habla de una constitución donde algo tan fundamental como la lengua nacional, la argamasa de la nación desde hace 13 siglos, no se puede utilizar y esa Constitución es intocable. No, no es que sea intocable. Pero si no es que esté tocada, es que está manoseada, envilecida y arrastrada. No es que sea intocable. La cuestión ahora mismo es si se pudiera hacer un pacto constitucional o constituyente mejor que el que se vivió en el 78. Y yo, donde veía a Soletura, ahora vería a Pablo Iglesias. Y donde veía a Miquel Roca, ahora vería al señor Torra. Entonces, la cuestión Roca es el que metió las nacionalidades de Matute. Bueno, pero la cuestión es, ¿saldría un texto constitucional mejor o a lo mejor esos piden la República Española a la nación catalana? Yo creo que ahora mismo con estos bueyes tenemos que arar y tenemos que intentar mejorar la economía, el vínculo territorial y también el entorno social y de seguridad con lo que tenemos. Decíamos antes, es que hay otros partidos que han cogido la agenda que abandonó el Partido Popular. Bueno, o no, o nos están siguiendo. Porque la política de inmigración, yo fui el primero que me planteé en la valla de Ceuta y Melilla hace 1 año y 3 meses para decir aquí estoy con la Guardia Civil, como estuve el jueves pasado. Ahí sí defendiendo un recurso ante la justicia que trata a la benemérita como alguien que intentó agredir a inmigrantes. O nosotros sí que fuimos los que dijimos, presentamos una ley de maternidad para que los jóvenes en España puedan tener hijos con facilidades y puedan acceder a una vivienda, que es el problema grande que tiene España y del que nadie habla. O presentamos una reforma fiscal que nadie se atreve a presentar. Es decir, yo no eludo los debates de fondo. Me encanta la historia, me encanta mi país y, por tanto, disfruto debatiendo aquí sobre lo que ha pasado hace 50 años, pero me gustaría decirle a mis hijos que me preocupo por lo que va a pasar dentro de 50. Y yo la semana pasada estaba hablando de digitalización, y estaba hablando de sostenibilidad, y estaba hablando de empleo, y estaba hablando de cómo los jóvenes van a pagar las pensiones, que no lo van a tener fácil, o cómo la sanidad pública se va a sostener, qué difícil lo empezamos a tener, o cómo en Andalucía, por ejemplo, que hablamos de eso con Juanma Moreno la semana pasada, en apenas 10 meses hemos conseguido que sí, que la educación, la sanidad y la dependencia funcione cuando se va el PSOE del gobierno. Eso es mi plan. Que no pase como le pasó en el 96 y en el 2011, que llegue ya con todo hecho trizas. España no puede aguantar una nueva crisis con el PSOE en el gobierno. Y la crisis ya la reconoce hasta Sánchez. Y el otro día dijo una frase que no han destacado muchos los medios de comunicación, menos esta casa, que me pareció tremendamente inaceptable. Y es, cuando llegue la crisis, repartiremos las cargas en todos. Es terrible. Es decir, primero, reconoce que la crisis llega, que la ha negado hasta la semana pasada. Segundo, reconoce que es incapaz para evitarla. Y tercero, reconoce que cuando llegó la crisis con Zapatero y él era un diputado obediente que votaba todos los disparates, repartieron la carga sobre la clase trabajadora. Señor. Por tanto, o sea, ¿cómo se puede volver Pedro Sánchez a presentar en Nueva York, como hacía Zapatero y Salgado, en la Champions League, los brotes verdes, cuando aquí viene y presenta 370, hoy lo presenta, por cierto, como está en campaña permanente, 370 medidas que suben 30.000 millones de euros el gasto público y 5.000 millones de euros los impuestos a los españoles? Es que yo de eso también quiero hablar, nadie habla. Entonces, oye, es que así ni va a salir adelante Cataluña, ni va a salir adelante Teruel. Necesitamos tener un país próspero que financie el estado del bienestar y que así ponga en orden a aquellas autonomías desleales, como la Generalitat de Cataluña, que por cierto debe 70.000 millones de euros al erario público, y que con un gobierno en funciones débil e incapaz de gestionar ni la economía ni la prosperidad de España, difícilmente va a poner orden. No le voy a decir que eso pasaba con Rajoy, porque sería abundar en lo ya tratado. Y que todo eso viene de Rajoy, porque sería insistir en lo ya evidente. Y además, porque no me da la gana meterme con usted, que bastante tiene. Pero vamos a ver por dónde van los oyentes. Yo creo que el PP tiene una oportunidad. Una oportunidad. Si unimos el voto de centro y de derecha en el PP. Y creo que la manera de unirlo no es reclamarlo. Pero a lo mejor me equivoco. A lo mejor la gente lo que quiere es más vale malo conocido, lo que nos suena, que nos dejen en paz. Federico, la pasada semana, la pasada campaña, Ciudadanos hizo lo mismo. Sí. El último día de presentar las listas, dándonos un portazo y despreciándonos, dijo, bueno, señor Casado,
el día después de las elecciones llegaremos a un acuerdo. Y se pasó 2 semanas de campaña diciendo, señor Casado, anímese, es posible, no esté cansado, haciendo vídeos contra mí, moviendo las redes contra mí. Oiga, pero es que yo por eso me he puesto tan pesado el lunes pasado para la plataforma electoral y este lunes para que si alguien ve que no va a sacar escaño no se presente en esa provincia. Casado, porque a partir de mañana ya estaremos con los típicos mensajes electorales para engañar a la gente. Hasta hoy es posible optimizar el voto. Por eso que ha dicho usted de Ciudadanos, yo no voté a Ciudadanos. Bueno, pero mucha gente le votó pensando que iba a pactar luego con el Partido Popular, sin saber que ese voto se fragmentaba. No. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa, porque a ver, hoy hay muchísimas llamadas y además mete cucharada, porque si no aquí esto parece... Es que claro, viene un presidente del gobierno y claro, esto quieras que no excita la ibris, o sea, es natural. Y además, como a él le encanta debatir, se alarga, y a mí también, pues esto es un problema. Bueno, pues con los oyentes va a tener oportunidad de debatir porque más que en la campaña ellos tienen la vista puesta ya en las negociaciones y después de la pausa lo vamos a escuchar. Todavía hay mucho voto en juego. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes y tenéis que hacer al menos una pregunta porque si no dirán que sofoco la pluralidad. Esto lo dirá además esta noche Luis Herrero, sofocando la pluralidad en su brillante tertulia. Bueno, decía que todavía hay mucho voto en juego y uno de los factores más determinantes para ellos es qué va a cambiar en esta negociación con respecto a la anterior. Y ojo, porque también hay algún consejo de cara a la campaña. Señor Casado, ¿por qué el señor Sánchez habla continuamente de la corrupción del PP y el PP nunca habla de la corrupción del PSOE? Señor Casado, si la aritmética parlamentaria tras las elecciones le hiciera pactar con el PSOE para evitar que el PSOE pacte con los separatistas, ¿le obligaría a aplicar la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 155? Pablo Casado, ¿qué va a hacer con Feijóo, que está eliminando el español de Galicia? Señor Casado, ¿me podría explicar en qué me beneficia como ciudadano el recibir comunicados institucionales exclusivamente en lengua gallega? Lo que dicen en Barcelona, ¿qué tiene que ver con lo que hacen en Galicia? Que dejen de estar con el freno puesto continuamente, tiren para adelante, por favor, dejen de estar acomplejados y entonces los votantes estaremos felices y contentos otra vez. Bueno, por partes. La corrupción. Yo he venido al Partido Popular para dejar muy claro que cualquier actuación que no sea ejemplar va a tener la firmeza absoluta de la Dirección Nacional para que no se pase ni una. Ahora tiene razón el oyente de que el foco de la opinión pública se pone en actitudes solo del Partido Popular, de personas que se han ido hace 10 años y que ya están en los tribunales y sin embargo no en el juicio, que está con 2 expresidentes del Partido Socialista a nivel nacional en el banquillo, no de testigos, no de imputados, como acusados. Y la otra presidenta que tiene el Partido Socialista también investigada por el caso Aquamed, pero eso no pasa nada. Incluso si hay casos, será porque las televisiones son todas incluso si hay casos de financiación en duda de los nuevos partidos, que los 3 lo tienen, tampoco pasa nada. La culpa es mía, que tengo 38 años y que la gente que está investigada del Partido Popular la he conocido, muchos de ellos a través de los periódicos. En relación al 155, el 155 ya he dicho que tuvo ciertas bridas por parte de otros partidos que creo que fue un error aceptar, lo he dicho muchas veces, pero quien impuso el plazo en el 155 para convocar elecciones fue Ciudadanos y quien impuso que no afectara... Quiso Mariano. Pues si Mariano dice no. Otra cosa es que hubiéramos dicho que no y por eso he dicho que fue un error aceptar esas pretensiones. Exacto. Pero el partido que tuvo el coraje de aplicar el 155, de mandar a la cárcel a través de las resoluciones a los tribunales, a casi medio gobierno y al otro medio gobierno se tuvo que ir de España, fue el Partido Popular. Y luego ya entraremos en el detalle si se podía haber hecho mejor o peor. Hoy hemos visto entrevistas... El detalle de estar 3 años dejando que dieran el golpe. Yo he leído, un referéndum, yo he leído 2 entrevistas en la pasada semana del secretario de Estado de Interior y del secretario de Estado de Administraciones Territoriales del Gobierno del Partido Popular, Roberto Bermúdez de Castro y José Antonio Nieto, que reconocieron con humildad y con responsabilidad las cosas que se podrían haber hecho mejor. Y por eso yo cuando digo, si hay que aplicar el 155, convendría que lo aplicaran los que ya lo hicimos e incluso que lo mejoremos, pues creo que es más creíble a que lo haga Pedro Sánchez solo como espantapájaros electoral. Bien. Y en relación a la cuestión de Galicia, yo el otro día
estaba ayer en Galicia, y me decían una cosa que no lo digo con acritud, pero incluso el corresponsal de radio en el Parlamento gallego pregunta en gallego. Y no pasa nada. Y si alguien no le entiende, si me pregunta a mí, le diría, oiga, no le importa preguntarme en castellano. Es decir, para mí, el bilingüismo... ¿Cómo se llama? No, pero a mí el bilingüismo me parece que es algo que enriquece una comunidad autónoma que tenga dos lenguas. El bilingüismo es algo que desconoce. Pero lo que a mí me preocupa es el trilingüismo. Es decir, yo lo que quiero es que aprendamos inglés. Que los niños aprendan inglés. Vamos a ver, lo primero que tienen que aprender y es el español. Español como entonces, lengua vehicular. Pero le voy a explicar al oyente. No se puede aprender ni inglés. Le voy a explicar al oyente en qué consiste la ley de lenguas que ya presentamos en la pasada campaña y que es mi compromiso electoral. Y está a la vista de todo el mundo que quiera consultarla en Internet. La ley de lenguas tiene varias peticiones. La primera, el español como lengua vehicular en la enseñanza. 2, el español como lengua vehicular en la administración. Lo digo por el que decía de los impresos. Si usted quiere poner la lengua cooficial por detrás o por delante, estupendo, pero tiene que también venir en castellano. 3, señalítica bilingüe en las ciudades. Y 4, función pública en la que la lengua cooficial pueda ser un mérito y no un requisito. Y si tiene que ser un requisito, pongamos, porque es atención primaria sanitaria en las aldeas rurales gallegas o en el entorno del interior de Cataluña, en la que la gente mayor solo habla o catalán o valenciano, pues bueno, que sea un mérito y que esas personas tengan un plazo para aprender la lengua cooficial. Pero claro, que un doctor de Granada no pueda acceder a la función pública de Cataluña, no es que sea malo para ese doctor, es que es malo para el paciente, que lo que quiere es que el cirujano, que además le pilla anestesiado, sea el mejor. No me lo tiene que contar, me lo sé. El problema es que la credibilidad en materia lingüística, en materia de defensa del español, del Partido Popular oscila entre el 0 y la nada. Acabo de decir cuál es mi compromiso electoral. Ya, ¿no? Yo puedo creer en usted una cosa más. Que por primera vez habrá un líder del PP que promete algo que todos los demás han incumplido. Y una cosa más sobre el tema de la vanguardia y la bandera española. Yo he presentado en la última campaña electoral, por supuesto el programa electoral lo mantengo, incluso el económico, que nadie creía que lo pudiéramos mantener, con memoria económica, primera vez que se hace en el Partido Popular. Digo, los millones de euros que vamos a bajar en impuestos y de dónde los sacamos. Porque vamos a plantear una reforma de adelgazar la administración burocrática, una reforma de la unidad del mercado y vamos a hacer además una simplificación de tramos y de tipos del IRPF y del impuesto a sociedades para hacer más ágil el sistema tributario. En la ley de símbolos lo decíamos lo siguiente, y es las banderas constitucionales, por supuesto la bandera nacional y las banderas de las comunidades autónomas, las respetamos. Lo que no respetamos son las banderas como la estelada. Y lo que decimos es que no se puede querer lo que no se toca. Y hay en pueblos de la Cataluña interior en la que ya no existe el Estado. Ha quedado reducido a la estafeta de correos, permitidme la butad. Sí. Entonces lo que nosotros decimos y planteábamos ahí es, primero, hacer uso del 150 de la Constitución, que es la armonización de competencias. Por ejemplo, unidad del mercado, presentamos una ley fundamental, según COE, iba a inyectar en la economía productiva 40.000 millones de euros y la recurrieron las comunidades autónomas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Insultar a las comunidades autónomas? ¿Patalear? No, oiga, apliquemos la Constitución 150.3, armonización de la unidad del mercado, la hemos propuesto. En los símbolos lo mismo, que usted como alcalde no pone la bandera española y en vez de la señora pone la estelada, a través de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno actuamos. Y hemos introducido una nueva modalidad administrativa, que es la moratoria de competencias. Las competencias, según el título 8º de la Constitución, no se transfieren a las autonomías. La titularidad siempre es estatal. Lo único que dice el título 8º es que hay competencias de exclusividad estatal, el 149, y transferibles en su administración a las autonomías, el 148. ¿Qué quiere decir? Que la defensa, la justicia, los puertos, etcétera, es exclusiva del Estado y las demás se transfiere su administración. La educación es una competencia del Estado, la sanidad es una competencia del Estado, la dependencia es una competencia del Estado y las carreteras comarcales, provinciales y autonómicas son del Estado. Entonces, nosotros ¿qué decimos? A través de las delegaciones y subdelegaciones, calíbrese, evalúese la lealtad de las administraciones para ver si hacen bien esa administración de las competencias. Porque yo no estoy a favor de ahora centripetar el Estado. ¿Por qué no? Si usted mismo dice que cuesta la sanidad el doble, que no hay una justicia de verdad que funcione. Pero me explico. Pero porque a mí me parece... Pablo, no se puede decir, esto va mal, así que lo voy a conservar. Pero no, yo estoy diciendo que tengo una opción que nunca se ha aplicado en España, que es no coger ahora y decir... Ley. Bueno, no, pero es una ley, evidentemente, si afecta al desarrollo del título 8º, es una ley orgánica o una ley ¿Cuántas leyes de aplicación? se han cumplido en Cataluña en los últimos 10 años? Otra de las cuestiones que ¿Ninguna? incluye esta reforma, por esto, es la compilación y derogación
derogación de cada una ley aprobada, derogaremos 2. Pero en el tema de las transferencias, en la administración de las competencias, hay una cosa que hay que aclarar. A mí no me parece mal que en la provincia de Soria se acerque la administración de esas competencias al administrado. No me parece mal que el centro de salud en el Burgo de Osma, donde se aplica Sintrón a la persona que padece una cardiopatía, esté administrado desde la delegación sanitaria de Soria. No me parece mal. Ahora bien, si eso ocurre en Gerona y lo que se hace es malversar los fondos públicos en sanidad y encima hay malas listas de espera sanitarias, es donde tiene que actuar la Administración General del Estado. Y si hay 17 listas de compras de Sintrón, que nos cuesta 3 veces lo que tenía que costar el Sintrón, pues habrá que recuperar competencias. Para eso en el 2012 hicimos la Ley de Racionalización Sanitaria, que poníamos cartera básica de servicios y de central de compras, copago en la gente que podemos admitir el copago, porque oiga, yo el copago para un pensionista lo hemos quitado, pero copago para mí, si tengo un buen sueldo. Pues me parece muy bien, es decir, hicimos una ley que universalizaba la salud, pero que repartía los costes en los que pudieran pagar, por ejemplo, los medicamentos. Esa ley la derogó el señor Sánchez nada más llegar. Este es como Zapatero, deroga lo primero que pilla y luego ya hace la evaluación de daños. ¿Qué quiero decir con esto? Que fuera de la demagogia, nosotros sabemos gestionar. Nos estudiamos las leyes, planteamos reformas con memorias económicas, planteamos programas electorales que sabemos que se pueden aplicar y lo demás son soflamas. Entonces decir que el Partido Popular es que no es un partido que sabe qué hacer con la sanidad porque las comunidades autónomas son desleales, hombre, no nos carguemos el Estado constitucional que es autonómico. Sobre todo porque una cosa que hemos hablado más veces. No. Ustedes confunden. Lo que dice de que hay constituciones, que lo que dice la Constitución de las autonomías, con las atribuciones que han tomado las autonomías y que no es que sean desleales, es que son manifiestamente ilegales. Pues por eso estoy diciendo y por que la cobardía de gobiernos del PP y del PSOE se han convertido en estados dentro del Estado, donde además los ciudadanos no pueden circular. O sea, yo si nazco en Teruel, tengo derecho ya a ser diputado de nacimiento, porque además somos tan pocos en Teruel que todos podemos ser diputados, senadores, etcétera. Yo no me puedo ir a Valencia, porque me empezarán a exigir el requisito que, por cierto, el PP nunca combatió, nunca jamás combatió la imposición del catalán, ni siquiera el valenciano. Pero es que ahora el valenciano lo imponen hasta en Orihuela. Nunca fue un requisito con el PP, el valenciano, nunca. Perdona, el valenciano era la única lengua en la que el Ayuntamiento de Valencia, de Rita Barberá, que fue una gran alcaldesa, se dirigía a todos los valencianos. La única. Pues con esta ley no podrá hacerlo. Bien, pero se ha hecho. Bien, por eso digo que el problema del PP es que el programa de Casado me parece fantástico. Bueno, pero vuelvo un poco a lo anterior, es decir, yo acabo de decir que me enorgullezco de los que me han precedido, lo cual no quiere decir que yo discrepe de cosas y que si me he presentado unas primarias en las que nadie ha dado un duro para que yo ganara y que los militantes me han apoyado y tengo la legitimidad para plantear este programa de gobierno, sin necesidad de insultar ni a Aznar ni a Rajoy, sin necesidad de decir lo que quiere la izquierda, que es que discutamos, y orgulloso de lo que han hecho, con sus sombras y con sus luces, el balance es muy positivo para España. Bueno, yo tengo también mi propia agenda y además es una agenda que creo que es la de la mayoría de los españoles. Por eso yo apelo una vez más a la confianza de unir el voto en el Partido Popular, porque los que piensan que las autonomías no están funcionando, no hace falta abrir en canal la Constitución para suprimirlas. Se pueden hacer vía legislativa para que cumplan sus atribuciones. Los que piensan que la seguridad ciudadana en Barcelona es un desastre, lo que se puede hacer es aplicar el refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil sin necesidad de que se diga que tenemos que ir a machacar a no sé quién. Si hay un problema en materia de inmigración, ya el PP demostró que en los 90 con Aznar llegaron 5 millones de inmigrantes sin problemas de integración y de seguridad y en la crisis se fueron a sus países de origen. Todos los problemas que ahora los partidos a nuestra izquierda o derecha están planteando como nuevos, ya tenemos nosotros la solución porque lo hemos hecho. Nosotros hemos bajado los impuestos, nosotros hemos hecho una política de inmigración eficaz, nosotros hemos hecho una ley educativa que ha bajado el fracaso escolar 10 puntos en 3 años. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, infraestructuras en Madrid, nosotros hemos planteado medidas medioambientales no contra la libertad, no con prohibiciones, sino con incentivos, como el plan que ha presentado Almeida. Por tanto, si lo hace Almeida, si Moreno lo hace en Andalucía en apenas 10 meses, si Mañueco ya ha planteado la supresión de sucesiones y donaciones, antes de que yo lo pueda hacer por ley a nivel nacional. Mira que le ha costado, si en Murcia Fernando López Miras tiene una educación en la que los padres pueden elegir, o por ejemplo en Madrid tenemos la posibilidad de elegir médico y hospital, que no quiere la izquierda porque no quiere que podamos elegir como personas libres. Que, por cierto, bueno, ¿por qué no vamos a hacerlo a nivel nacional? Bueno, no, si usted la verdad es que como orador es arrollador.
Además, yo creo que radio les sienta bien. O sea, hay no sé algo... ¿Para qué va a La Vanguardia, ¿verdad?, y al Mundo y a esos sitios? Pues para hacer el tonto y perder el tiempo. Es decir, para perder votos. Pero bueno, cada uno es libre. Si queréis hacer una pregunta que sea breve, que sea un poco molesta, porque es que está ganando, una hombre, molesta. por lo menos que no sea por 10-1. Una un poco molesta, sí. Entiendo muy bien el mensaje de unir al partido y de que sin unir al partido no se puede unir a todo lo demás. Eso lo puedo entender. Pero de número 2, tan unido necesita estar el partido, porque al final entonces el mensaje ya no es que el partido está unido, sino que el partido sigue siendo el mismo. Y yo no sé si de verdad es el mensaje que tiene que dar un partido que tiene, aparentemente cuando lo escucho, voluntad de cambiar. Cuando yo puse a Teodoro García Ejea de número 2, toda la prensa... No me refería a ese número 2. Lo sé, pero es que también es mi número 2. La gente dijo que me había vuelto loco. Que un tío que escupía aceitunas, quizá no recordaban que era ingeniero de telecomunicaciones y doctor en robótica. Y que eran 18 metros. Esto es que Teo, esto de la boina y el birrete, lo maneja muy bien porque es muy listo. Sí. Ahora bien, cuando puse a Cayetana Álvarez de Toledo me dijeron que estaba loco, competía con Arrimadas Cayetana, que me había criticado a mí en la prensa. ¡Oh, sacrilegio! Por eso mismo, quiero mentes libres y además que me ayuden a mejorar. Y en Cataluña creo que ha dado un discurso valiente, que es el que hacía falta. Y cuando me dicen que necesitamos gestión porque ya estamos preparados para gobernar en un mes, yo quiero a una ministra de Sanidad de Aznar y de Fomento de Rajoy, que todo el mundo coincide en que gestionó muy bien dos cosas muy complicadas, porque Felipe González dejó quebrada las pensiones y la sanidad en España, y Zapatero dejó quebrado Fomento con 20.000 millones de euros de deuda. Pero podría ir de número 5 y sale. No, bueno, pero vamos a ver. Es que eso tiene, pero eso es una decisión que yo tengo que hacer. Y a mí una persona que además como presidenta del Congreso ha demostrado tener una capacidad de pactos, porque por desgracia no vamos a hacer una mayoría absoluta. Ojalá yo pudiera estar, como dijo Aznar en la convención de enero. Dice, Pablo, lo tienes más difícil que nosotros tres. Se refería a Mariano, a Fraga y a él. Evidente. Bien, porque ojalá yo estuviera en un turnismo en el cual solo con esperar a que el PSOE tuviera una crisis, yo ya automáticamente pasara al gobierno. No digo que es lo que pasó con Aznar y Rajoy, que hicieron una travesía al desierto como tienen que hacerla. Pero es verdad. No, Aznar sí hizo oposición. Bueno, Mariano hizo complacencia. Lo que quiero decir es que yo quería primar en esta lista una experiencia de gestión. Y además, Ana Pastor no solo tiene experiencia en la gestión pública, es una persona muy querida en el partido, es de las que como ministra, subsecretaria, secretaria de Estado se quedaba con los afiliados luego escuchándoles en la sede. Pero una cosa importante que yo necesito trasladar, que es que el PP es desbloqueo, que si ganamos tenemos también gente. Elvira, mira que tenía malas pulgas con el tema del gasto, pero también es una tía muy querida, muy afable. Tejerina, mira que se ha peleado con los agricultores, ganaderos y con los de Bruselas para la PAC, pero son gente muy afable porque vamos a necesitar desbloquear la situación, porque por desgracia no parece que tengamos mayoría absoluta. Y si tenemos un escaño más que Sánchez, tendremos la legitimidad de formar gobierno, pero como Ciudadanos y Vox van por libre y van a tener mucha penalización electoral proporcional, tenemos a lo mejor una mayoría no suficiente de gobierno como ha pasado en Andalucía. A ver, Maite. Yo quería saber hasta qué punto las apelaciones que han hecho Núñez Feijóo o Alfonso Alonso a la necesidad del centrismo y la moderación no están haciendo de alguna manera, no están cayendo las trampas retóricas de la izquierda, ¿no? Que la moderación y el centrismo parece que es aproximarse a las posiciones de tibieza o de desdibujamiento. Mucho peor. En España la moderación es la distancia que hay con los independentistas. Es curioso. Eres moderado si estás más cerca de los nacionalistas. Bien, pero es que dentro de su propio partido... Eres radical si estás al lado de la Constitución. Por tanto, yo lo sigo diciendo. Me preguntaron ayer en El Mundo también. Sí. Oiga, ¿pero usted entonces se retracta lo que hizo en abril? Oiga, pero si en abril se fueron 3 millones de votantes a Vox, del PP. ¿Pero usted qué quería? ¿Que yo empezara a hablar de lo bueno que es Zapatero? Pero ese debate se lo han planteado cuando, por ejemplo, Feijóo habla de necesidad de ir al centro frente a Cayetana. Es verdad que en esta política que criticaba Federico, la forma es fondo. Y es verdad que yo he sido creíble, ahora que parece que estoy menos vehemente, no será por esta entrevista, porque la gente me recordaba en los 10 años que yo he sido el tertuliano y el portavoz que daba la cara con una buena cara. Déjeme decir una cosa buena de mí en lo que va de entrevista, que no he dicho nada. Eso sí, reconozco que en la última campaña electoral yo estaba sinceramente enfadado. Yo después de Pedralbes salí a una campaña electoral indignado, lo reconozco, no sé si fue bueno o malo, pero yo tenía un clima personal de mucho cabreo. Y encima se une a un partido completamente
noqueado por la moción de censura, al que había que ir provincia a provincia a levantar el ánimo. Eso no es que yo ahora sea más moderado o yo entonces fuera más radical, no. La moderación y la radicalidad es si tú defiendes la ley, la Constitución, la concordia, la prosperidad y no estás al lado de los de Bildu, de los de Junts pel Cat y de los de Esquerra. Por eso el radical es Sánchez. Y por eso Sánchez no va a desbloquear España, porque se debe a ellos por mucho que ahora se vuelva la bandera. Entonces, no, yo intentaré mantener una forma moderada, y si es posible, durante la campaña, pero con un fondo muy claro, con claridad de principios y ideas, que es lo que he tenido siempre. Pregunta, muy breve. Pero no te ofrezcas como senador, ¿eh? No se me ocurriría, yo solo aquí. Usted habla del desbloqueo. Evidentemente la campaña es el desbloqueo y las elecciones, ha dicho que son del desbloqueo. El culpable del bloqueo es Pedro Sánchez. Eso está certificado no solo en las encuestas, sino en el estado de ánimo en general. Pero el culpable del desbloqueo después del 11 de noviembre, del día del 11 de noviembre, puede ser el PP. Según y cómo salgan las elecciones, según y cómo sea el resultado, todas las miradas van a ir hacia el PP y todas las presiones, como ayer comentaba Cacho en su artículo, van a ir sobre el PP. ¿Qué va a hacer el PP? Porque usted dice que nada de gobierno de coalición, nada de abstención patriótica. Pero sí sé lo que están todos. Si es que yo ayer, cuando veía las noticias que salían, no en esta casa ni en la tuya, de mi intervención en Galicia, donde, vamos, lo dije claro, ¿no? Lo siguiente, y es Casado deja abierta la puerta a un gobierno con el PSOE. Oiga, perdone, yo lo que he dicho es que voy a ganar las elecciones y que ya veremos quién se abstiene. Yo soy el único, el Partido Popular, perdón, no me gusta hablar en primera persona del singular, el Partido Popular es el único partido que no ha pedido la abstención para Pedro Sánchez, porque es un mal presidente del gobierno, porque no es de fiar y porque ha despreciado a nuestro votante. Claro, es que nosotros en el año 16, una vez que llegamos a un acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canaria y con UPN y con Foro Asturias, es cuando fuimos a Sánchez a decir, oiga, es que vamos a terceras elecciones, absténgase. Pero hicimos eso antes. Entonces, claro, ahora Sánchez lo que pretende es ser nombrado presidente súbito, como los santos. Sí. Y como decía yo en una decisión de investidura, lo que ha hecho es un sistema de indulgencias laicas, por la cual nos perdona nuestro pecado original, lo malo que somos como Partido Popular, siempre y cuando le invistamos a él. Es decir, nos perdona la vida para alargar la suya. Tampoco es decir, nos permite indultarnos eso por de que su bien. Les perdona es secuela. Él no les perdonará jamás. Alejandro, yo lo quiero dejar muy claro. El PP es el único partido que no ha pedido la abstención para Pedro Sánchez. Y ahora es el único partido, según las encuestas, que ya está a tiro de piedra para superar a Pedro Sánchez si esta campaña aglutina el voto del centro y la derecha en el Partido Popular. Porque además ya hemos demostrado que una vez que nos da la confianza, luego somos generosos para pactar y nos sentamos en la mesa. En Madrid, Almeida, Ayuso, en Castilla y León, en Andalucía, Ciudadanos y Vox no se hablaban entre ellos. Fue una negociación surrealista, con socios que no se sentaban en la mesa. Bueno, oiga, pues nosotros hemos demostrado que aún así, con una paciencia del santo Job por parte de Ayuso, por ejemplo, que fue la última... Isabel Díaz Ayuso. Pues lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque el partido es lo de menos. Es que ya estamos hartos de la política de partidos. Lo importante es España. Y por tanto, si el partido tiene que ceder o si el partido tiene que pedir la abstención al Partido Socialista, lo hará, pero ganando las elecciones. Que nadie se equivoque. El PP sale a ganar, no a investir a Pedro Sánchez. Y si nosotros ganamos, será Pedro Sánchez el que tendrá que explicar si después de haber llevado a España a una repetición electoral y haber perdido escaños, después de haber rechazado a Ciudadanos y a Podemos y al Partido Popular, se puede permitir el bloqueo para ir a terceras elecciones. Por eso yo digo, si el PP saca un escaño más que Sánchez, formaremos un gobierno y se desbloqueará la situación en España. Bueno, pues muy bien, le veo en plena forma, la verdad. Después de haberle leído en La Vanguardia y en El Mundo, pensaba que estaba más bajo. Es que las entrevistas escritas no se me dan bien. No se le dan. No tengo tiempo, no resumo. No, creo que nos pasa lo mismo, que la concreción no es nuestro fuerte. Bueno, pero ha estado muy bien. Bueno, nos seguiremos viendo en esta campaña electoral. Con lo que queráis, muchas gracias. Va a ser tremenda, muy dura, muy importante y vamos a ver los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Es La Mañana de Federico.